Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción,
Pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay... Yellowstone es el volcán del fin del mundo favorito del Internet. Quizá escuchaste la predicción, una supererupción. Luego, un continente cubierto de ceniza y las temperaturas bajando. Un escenario perfecto de película de desastres. Pero los geólogos se preocupan por otro tipo de volcán. Uno que no va a explotar solo una vez. Podría abrir el suelo, inundar todo un continente con lava y volver el aire irrespirable. Y lo sabemos porque ya pasó antes. Ahora mismo, los investigadores creen que podría haber unos 20 supervolcanes repartidos por el planeta. En resumen, les tememos. En detalle, una gran erupción supervolcánica podría colapsar la sociedad moderna tal como la conocemos. Un volcán normal puede causar un desastre local, puede arrasar una ciudad y convertir una región en zona restringida. Cuando el monte Santa Elena explotó en 1980, fue enorme. La erupción voló la cima de una montaña y aplanó bosques como si fueran fichas de dominó. Le mostró al mundo lo aterrador que pueden ser 2 volcanes. Pero en términos geológicos, no se acercan ni de lejos a lo que un supervolcán podría hacer. El monte Santa Elena arrojó cerca de 1.4 kilómetros cúbicos de ceniza, suficiente para apilar una cancha de fútbol americano a 240 kilómetros de alto. En comparación, un supervolcán podría enterrar todo Texas bajo 1,5 metros, y Texas mide unos 1,300 kilómetros. Volcanes como el Santa Elena son montañas que se forman con el tiempo, capa tras capa, como si la naturaleza apilara cera derramada. Erupcionan, se enfrían, erupcionan de nuevo, y terminas con un cono que se ve bien en fotos. Un supervolcán es como un hoyo escondido.
Se parece a un enorme tanque subterráneo de roca fundida, cubierto por una gruesa capa de corteza. Imagina la cámara de magma como un cuarto enorme bajo tierra, y el suelo encima es el techo. Durante una supererupción, se abren grietas en el suelo y el magma se abre paso hacia arriba como vapor saliendo de una olla a presión. Ceniza y gas rugen hacia el cielo. Puede empezar en varios puntos a lo largo de un área extensa, no en un solo agujero. La cámara de magma puede vaciarse tan violentamente que el techo sobre ella colapsa. El terreno se hunde y lo que queda es una enorme cicatriz en forma de cuenco llamada caldera. Y Yellowstone es el mejor ejemplo. Hace unos 631,000 años, Yellowstone tuvo una erupción masiva y dejó una caldera gigante de unos 48 por 72 kilómetros. Hoy es un parque nacional, pero también es básicamente una huella, como una advertencia. Si Yellowstone volviera a hacer erupción, las primeras nubes supercalientes de ceniza y gas podrían expandirse y quemar todo a su alrededor. Luego, la ceniza se esparciría. Y la ceniza no es como el polvo de la chimenea. Duele al respirarla, arruina motores y puede suspender vuelos y maquinaria. Los volcanes normales afectan sobre todo el área que los rodea con lava. Una supererupción convierte el aire mismo en un peligro real. La ceniza se extiende lejos y traba todo de lo que dependemos. En las alturas, el azufre puede convertirse en una neblina fina que bloquea algo de luz solar. Eso puede enfriar las cosas por un tiempo y afectar las temporadas de cultivo, incluso lejos de la erupción. Y los vientos pueden esparcir ese efecto mucho más allá de Estados Unidos. Sin embargo, los geólogos se preocupan por algo aún peor. Un tipo de erupción que puede seguir en oleadas y cubrir regiones enormes con lava. Se llama Gran Provincia Ígnea. No es un volcán, es un tramo entero de corteza que empieza a derramar lava por largas grietas, una y otra vez, durante mucho tiempo. En vez de una gran explosión, es como si la Tierra abriera una llave de lava que nunca se cierra. Imagina una grieta en el suelo de cientos de kilómetros de largo. De esa grieta sale un mar de lava. Pero no es la lava espesa y lenta que ves en Hawái. Es lava caliente, fluida, que se mueve rápido y no se detiene. Se esparce, inunda zonas bajas, se apila en capas y luego lo hace otra vez. Y eso es lo que hace a las grandes provincias ígneas más aterradoras que un supervolcán. Se alargan, pueden erupcionar en punzos repetidos durante cientos de miles o hasta algunos millones de años. Tenemos las cicatrices aquí mismo en Estados Unidos. Hace unos 17 millones de años, el noroeste del Pacífico se abrió y creó los basaltos del río Columbia. La lava no solo cubrió la Tierra, la ahogó. La cantidad total fue de unos 175,000 kilómetros cúbicos. Suficiente para cubrir todo Estados Unidos con unos 18 metros de lava. Pero, ¿cómo puede la Tierra producir tanta lava como para enterrar una cordillera? Es porque el planeta sigue agitándose por dentro. Imagina la Tierra como una olla de sopa espesa de tomate sobre una estufa. El núcleo de la Tierra es la estufa y está extremadamente caliente. La sopa es el manto, una capa gruesa de roca que se mueve lentamente. De vez en cuando, una masa enorme de roca sobrecalentada sube desde lo profundo del manto, posiblemente desde el límite sobre el núcleo. Los científicos la llaman pluma del manto. Cuando llega a la corteza más fría, se extiende, empuja hacia arriba y cuando la atraviesa, no forma una montaña ordenada. Puede abrir largas grietas y alimentar erupciones en ráfagas repetidas durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque la lava quema todo a su paso, no es lo que destruye el planeta, es el gas. Estas erupciones liberan cantidades enormes de dióxido de carbono y azufre. Y podemos suponer las consecuencias, porque ya pasó antes. Y no solo una vez. Hace unos 252 millones de años, una erupción masiva de Gran Provincia Ígnea comenzó en lo que hoy es Siberia. Coincide con el peor evento de extinción en la historia de la Tierra, la Gran Mortandad. Alrededor del 90% de las especies desaparecieron. Cantidades enormes de gas inundaron la atmósfera y atraparon calor. El océano absorbió parte de ese gas y se volvió más ácido. La lluvia ácida cayó una y otra vez. La vida en la Tierra se desplomó. Los científicos creen que en los últimos 500 millones de años ha habido 16 extinciones importantes como esta.
y que 15 de ellas coinciden de cerca con las grandes provincias ígneas. Estas formaciones geológicas cambiaron la Tierra tantas veces que los científicos ahora se preguntan: ¿y si Yellowstone y esa enorme inundación de lava en Oregón son en realidad parte del mismo sistema? Mira Idaho desde el espacio y verás una larga franja plana que cruza el estado, llamada la llanura del río Snake. Apunta desde la antigua zona de inundación de lava hacia Yellowstone, como un rastro. Ese camino existe porque la superficie de la Tierra se mueve. La capa exterior está dividida en placas gigantes que se deslizan lentamente. Debajo de Idaho y Yellowstone, una zona caliente profunda sigue alimentando erupciones. Conforme la placa se mueve, la zona de erupción se desplaza con ella, dejando un largo rastro detrás. Por eso las rocas son más antiguas entre más te alejas de Yellowstone. Es la misma fuente de calor, solo un blanco en movimiento. Y si retrocedes el movimiento de las placas lo suficiente, ese rastro apunta más cerca de donde se formaron los basaltos del río Columbia. Por eso algunos geólogos piensan que la inundación de lava del noroeste y Yellowstone podrían ser partes conectadas de un mismo sistema de larga vida. Finalmente, si todo es parte de un gran sistema apocalíptico, ¿es hora de hacer maletas y huir a Marte? ¿Volverá a pasar pronto? Aunque compartan la misma historia, eso no significa que la peor parte vuelva pronto. El capítulo de la inundación de lava ocurrió hace millones de años. Hoy, Yellowstone es simplemente donde ese calor profundo aparece en este momento. Y sí, puede hacer erupción otra vez. Pero la erupción más probable no es una gran explosión apocalíptica, es una explosión de vapor. Cuando el agua supercaliente se convierte en vapor y revienta la roca. También pueden ocurrir flujos de lava y erupciones menores. La pesadilla de formar una caldera es algo muy raro. Si Yellowstone empezara a acumular hacia algo grande, no sería a escondidas. Lo verías venir. Muchos más temblores de lo normal y el suelo levantándose más rápido de lo habitual. Las señales más claras justo antes probablemente aparecerían en 2 días o semanas previas. No podemos detener una erupción a escala planetaria. Solo podemos vigilar las señales de alerta y planear. Pero con suerte, si el planeta decide deshacerse de nosotros, para cuando empiece a mandar advertencias, ya habremos terminado de convertir Marte en nuestro nuevo hogar. Durante 70.000 años, el volcán Toftean convenció a todos de que estaba extinto. Pero nuevas imágenes de satélite muestran que su cima está elevándose, como si algo adentro lo estuviera estirando, dándole vuelta y tronándose el cuello tras la siesta más larga del mundo. Los científicos no están muy contentos. Veamos si tú también tienes razón para preocuparte. Los volcanes pueden despertar cuando los terremotos los sacuden o las tormentas alteran el agua subterránea. Pero los científicos investigaron. No hubo grandes terremotos ni lluvias fuertes en el sureste de Irán, donde se encuentra. Así que debe ser presión de gas o magma lo que está moviendo a Toftan. Es como una lata de refresco sellada calentándose desde adentro. Antes de escuchar un silbido, la presión se acumula en silencio, esperando una debilidad. Por eso, el movimiento de Toftan es una gran señal de alerta. Los cambios de presión indican nueva actividad interna. Además, la fuente de presión bajo su superficie está a solo unos 500 a 630 metros de profundidad. Y eso no es mucho para un volcán. Cuando la fuente de presión está tan cerca de la superficie, puede provocar pequeñas explosiones de vapor o gas, aunque la lava nunca toque la superficie. Este tipo de explosión, llamada freática, ocurre cuando el agua subterránea se calienta tan rápido que explota como una olla de presión gigante. En las películas de Hollywood, las erupciones volcánicas siempre parecen ríos de lava persiguiendo gente por la calle. Pero las explosiones de vapor son diferentes, silenciosas e impredecibles. Un minuto todo está tranquilo, y al siguiente, rocas y vapor supercaliente salen disparados como si la Tierra estornudara con la fuerza de un motor a reacción. Para Toftan, este es exactamente el escenario que temen los científicos. No necesitas lava fluyendo para causar destrucción. Una explosión de vapor puede lanzar rocas del tamaño de carros y disparar nubes de ceniza cientos de metros hacia arriba. Aunque no viva cerca de Irán, Toftan no es solo un problema local. Los volcanes exhalan gases que viajan con el viento. Y Toftan produce emisiones cargadas de azufre cuando está activo. El dióxido de azufre no solo huele mal, sino que afecta la calidad del aire, irrita los pulmones y reacciona en la atmósfera formando partículas que oscurecen la luz solar y enfrían las temperaturas.
Eso significa que los países vecinos podrían sentir los efectos aunque nunca vean el volcán. Y si una explosión freática lanza ceniza lo suficientemente alto, podría desviarse hacia rutas de vuelo internacionales como confeti volcánico que nadie pidió. Incluso las erupciones pequeñas pueden tener efectos en cadena. ¿Recuerdas cuando un volcán en Islandia, con un nombre que nunca pronunciaré bien, hizo erupción en 2010? Interrumpió todo el tráfico aéreo en el Atlántico. Y en nuestro caso, una modesta columna de ceniza, desviándose hacia los principales corredores aéreos, podría suspender vuelos en todo el Medio Oriente, el sur de Asia y más allá. Las emisiones de gas no respetan fronteras. Se desplazan, se mezclan y se depositan donde el viento las lleve. Bueno, todo esto suena bastante inquietante, pero con todos los sensores modernos, los científicos deberían saber de una erupción con anticipación, ¿no? En realidad no. Como Taftán está en una región muy remota, instalar estaciones de monitoreo ahí es complicado. ¿Costoso? Y francamente, nunca fue prioridad porque todos asumían que el volcán estaba acabado. Así que ahora los satélites, no los instrumentos en tierra, hacen la mayor parte del trabajo. Los satélites ven el panorama general, pero los instrumentos en la montaña añaden detalle. Y por eso fue tan importante que Taftán fuera reclasificado de extinto a dormido. Porque los volcanes dormidos necesitan vigilancia las 24 horas. Cuando un volcán se clasifica como extinto, los países no invierten en planes de evacuación, mapas de riesgo o equipo de monitoreo. Cambiar el estatus de Taftán obligó a todos, desde funcionarios locales hasta científicos globales, a admitir que puede causar problemas. Y eso significa prepararse para la caída de ceniza, emisiones de gas, erupciones repentinas y las preguntas a largo plazo. Preguntas como, ¿y si este despertar no es temporal? ¿Y si es el inicio de un nuevo ciclo de actividad? A largo plazo, Taftán podría calmarse de nuevo, o podría estar entrando en un periodo de actividad renovada. Los volcanes no siguen tiempos humanos. Una fase corta para un volcán pueden ser días o años. Y la cima elevándose podría significar movimiento de magma más profundo, no solo un eructo superficial. Ha subido unos 9 centímetros en 10 meses, entre julio de 2023 y mayo de 2024. Y una montaña elevándose es como si la Tierra inhalara. Y si la Tierra inhala demasiado profundo, eventualmente exhala. Y en términos volcánicos, esa exhalación no es nada bueno. Ahora mismo, Taftán está inhalando, y nadie sabe cuándo planea exhalar. Esto ya suena a demasiado drama. Pero hay más de donde vino. Algunos de los supervolcanes más grandes y furiosos de la Tierra están empezando a despertar. Cuando uno de estos monstruos hace erupción, todo el planeta lo siente, incluso gente que vive a miles de kilómetros de distancia. Los científicos se preocupan porque una supererupción podría avanzar más rápido que nuestra capacidad de preparar comida, evacuar ciudades o lidiar con el caos después. Eso es lo que hace a los supervolcanes tan aterradores. No solo la explosión, sino el poco tiempo que tendríamos para reaccionar. Si vives cerca de Nápoles, ya conoces al menos un supervolcán y cómo actúa. Las calles se agrietan, el vapor escapa de la tierra, el puerto se llena de sedimento, y enjambres de pequeños terremotos sacuden las ventanas como truenos subterráneos. Todo eso viene de Campi Flegrei, una enorme caldera de supervolcán que hizo erupción por última vez en 1538. Durante años, los científicos interpretaron estas señales como advertencias clásicas de magma ascendente. Pero dos estudios recientes, uno en 2023 y otro en 2025, cambiaron completamente cómo entendemos lo que realmente está pasando. Y sorprendentemente, trajeron un poco de esperanza junto con el peligro. En 2023, los estudios se enfocaron en el dióxido de carbono, un gas que los volcanes expulsan cuando el magma empieza a activarse. En Campi Flegrei, los niveles de CO2 aumentaron después de 2005 a unas 4.000 a 5.000 toneladas al día, lo cual suena como magma subiendo rápido. Pero cuando los científicos revisaron otros gases como nitrógeno y helio, la química no encajaba para nada con esa idea. Resultó que el CO2 extra no venía de magma ascendente, sino de fluidos supercalientes bajo tierra, cocinando las rocas circundantes y liberando gas por sí solos. En el estudio de 2025, experimentos de laboratorio mostraron que los temblores vienen principalmente de un depósito sellado de agua y vapor subterráneo. Cuando esa tapa natural atrapa la presión,
Eventualmente se agrieta, libera vapor y desata temblores repentinos que la gente siente en la superficie. Esa idea también explica algo que siempre confundió a los científicos. Los terremotos usualmente empiezan cerca de la superficie y luego se mueven más profundo, lo opuesto a lo que haría el magma ascendente. Después del temblor más fuerte, el suelo suele hundirse un poco, como un globo desinflándose lentamente al soltar algo de aire. Sin embargo, nada de esto significa que Camp Flegrei sea de pronto seguro. El magma sigue bajo tierra, y las explosiones de vapor aún pueden lanzar rocas, ceniza y gas abrasador sin que la lava te advierta. Lo que realmente cambió es cómo los científicos piensan sobre el peligro. Solo observar y esperar ya no es suficiente. Si la humanidad solo tuviera 12 meses de advertencia antes de una erupción de supervolcán, lo pasaríamos muy mal. Almacenar comida, reubicar personas, mantener las cadenas de suministro, todo parecería casi imposible. Pero no te asustes todavía, porque las erupciones de supervolcanes son extremadamente raras. La última ocurrió hace unos 26.500 años en Nueva Zelanda. En promedio, los científicos creen que ocurre una supererupción aproximadamente cada 100.000 años. Pero la Tierra no sigue calendarios ordenados. A veces, estas erupciones se agrupan más cerca, y luego el planeta se queda tranquilo por mucho tiempo. 2 supererupciones masivas sacudieron el planeta en los últimos 100.000 años. Hace unos 74.000 años, el volcán Toba de Indonesia explotó con tal fuerza que lanzó ceniza por toda Asia. Bajó las temperaturas en todo el mundo y pudo haber llevado a los primeros humanos al borde de la extinción. Luego, hace unos 26.500 años, el volcán Taupo de Nueva Zelanda desató una erupción, cubriendo enormes áreas con ceniza y remodelando el paisaje que vemos hoy. Siempre existe la posibilidad de que otra supererupción llegue antes de lo esperado. Esa incertidumbre es lo que mantiene despiertos a los científicos por las noches. La última supererupción de Yellowstone ocurrió hace 640.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens viera la luz del día. Pero estuvimos presentes durante otro desastre natural no menos devastador. Esta supererupción tuvo lugar en la isla de Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Fue entonces cuando un supervolcán en erupción causó estragos en enormes territorios y envió columnas de escombros y cenizas que se extendieron por miles de kilómetros y provocaron un descenso drástico de las temperaturas en el planeta. Los efectos de esta supererupción fueron visibles hasta en el sur de África. Los expertos creen que podría haber impactado a los primeros humanos en esa región. Pero cuando el volcán hizo erupción, nuestros antepasados ya estaban usando herramientas de piedra y probablemente sabían producir hilo. Y algunos especialistas incluso piensan que la supererupción del Toba fue tan poderosa que pudo llevar a nuestros ancestros al borde de la extinción. Aseguran que la del Toba podría ser la erupción volcánica más grande que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó tanta roca piroclástica que sería suficiente para cubrir todo Estados Unidos a la profundidad de una casa de una planta. Aproximadamente 1/3 de ese depósito se acumuló en el norte de Sumatra, mientras que mucho más terminó bajo el suelo del Océano Índico. La supererupción dejó un lago de cráter elíptico de casi 100 kilómetros de largo. La caldera es tan grande que es difícil sentir que en realidad está sobre un volcán. Los depósitos de piedra pómez de la erupción permanecen en las paredes del cañón y se extienden profundamente bajo el suelo. No hay muchas discusiones sobre la cantidad de piedra pómez y ceniza que dejó este desastre. Al mismo tiempo, los expertos no están seguros de cuántos compuestos de azufre terminaron en la atmósfera. Algunas capas de azufre en el hielo polar podrían ser candidatas potenciales, pero hasta ahora los científicos no han encontrado ninguna conexión entre ellas y el Toba. Pero volvamos al impacto dramático que tuvo la supererupción en los primeros seres humanos. Resulta que algunos no solo sobrevivieron, sino que incluso prosperaron después de esta catástrofe natural, al menos a juzgar por los artefactos que fabricaron durante y después de la erupción. El desastre podría no haber representado una amenaza seria para aquellos de nuestros ancestros que se refugiaron a lo largo de la costa. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos descienden de algunas miles de personas que se aventuraron fuera de África hace unos 60.000 años. ¿Por qué solo unos pocos miles? Según algunos expertos, el resto de nuestros antepasados podría haber sido devastado por la erupción del Toba.
Después de todo, el supervolcán expulsó 4.000 kilómetros cúbicos de polvo y roca en un instante y dejó una cicatriz en el suelo de decenas de kilómetros de ancho. Todo ese polvo y azufre que el Toba lanzó a la atmósfera enfrió la superficie de nuestro planeta, lo que llevó a la aparición de glaciares y a la disminución de los niveles de los mares de la Tierra. Y dado que el Toba pudo haber tenido un papel importante en la formación de la humanidad, los científicos han estado intentando entender precisamente cómo reaccionaron los primeros humanos a este desastre. En 2011, varios investigadores encontraron una muestra de suelo enigmática en Pinnacle Point, Sudáfrica, un sitio arqueológico con vista al Océano Índico. Esta muestra contenía algo de ceniza volcánica. Después de examinar la capa, encontraron más de 400.000 artefactos dejados por los primeros humanos. Había desde herramientas de piedra tratadas con calor hasta signos de fuego y huesos de animales. Con base en este hallazgo, el equipo sugirió que los primeros humanos en la costa de Sudáfrica prosperaron después de la erupción. Vivieron en esa zona durante miles de años y mejoraron sus herramientas. La región tal vez fue como un refugio durante y después de la erupción del Toba. Un estudio de 2009 sugirió que la erupción podría haber reducido las temperaturas globales en 10 grados centígrados, lo que hizo la supervivencia difícil en otras partes de África. Si hubiera habido un invierno volcánico, no habría sido tan frío a lo largo de la costa. Por otro lado, estudios más recientes afirman que el Toba expulsó tanto azufre a la atmósfera que los aerosoles resultantes podrían haberse unido, lo que habría limitado su efecto de enfriamiento a largo plazo. En otras palabras, justo después de la erupción las temperaturas habrían caído en picada, pero solo en algunas regiones. Y después de unos 3 años, los efectos de las erupciones se habrían calmado por completo y ya no serían peligrosos para los humanos. Bueno, al parecer se necesita más investigación. Mientras tanto, averigüemos si debemos estar atentos a algún volcán actual. El año pasado, miles de pequeños terremotos sacudieron el suelo cerca de la planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia. El magma ascendió a la superficie y ahora se han abierto amplias fracturas que atraviesan la pequeña ciudad de Grindavik. El suelo allí sigue hinchándose y una erupción podría ocurrir sin previo aviso. Pero por supuesto eso no es todo. En todo el planeta, otros 45 volcanes siguen retumbando. Por ejemplo, el Vesubio de Italia, esa famosa montaña que acabó con la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era. En los últimos 17.000 años, el volcán ha pasado por 8 erupciones explosivas seguidas de poderosos flujos piroclásticos, que son masas densas de ceniza supercaliente, fragmentos de lava y gases que fluyen a alta velocidad. La última erupción del volcán ocurrió en 1944. El Monte Rainier es uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Su elevada altitud, su composición química, su proximidad a los suburbios de Seattle y Tacoma en Washington y su capacidad para producir flujos piroclásticos peligrosísimos hacen del Monte Rainier una amenaza que hay que considerar. El calor de este volcán podría derretir el hielo y la nieve que lo cubren, lo que llevaría a rápidos flujos de escombros, lodo y rocas río abajo. El volcán Novarupta, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Katmai de Alaska, se formó en una erupción de 1912 que fue la más grande del mundo en el siglo XX. El volcán lanzó casi 30 kilómetros cúbicos de ceniza y escombros al aire. También produjo un flujo de ceniza tan poderoso que creó el Valle de los 10.000 Humos. El Monte Pinatubo está ubicado en una región poblada de Filipinas. Se hizo famoso después de una explosión gigantesca de 1991 que fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Más de 700 personas perdieron la vida durante ese desastre natural. Hoy en día, más de 21 millones de personas viven dentro de un área de 100 kilómetros del Pinatubo. El Monte Agung, un volcán en actividad continua en Indonesia, tuvo su última gran erupción en 1963. Fue una de las erupciones más trágicas en la historia del país. Duró 11 meses y produjo caída de ceniza y flujos piroclásticos que provocaron la pérdida de más de 1.000 vidas y daños materiales significativos. La gente vio columnas de ceniza sobre el volcán durante todo el 2018, tras la erupción en noviembre del 2017. El monte Fuji de Japón no ha entrado en erupción desde 1707. Ese año, un potente terremoto tal vez lo haya desatado. En 2014, expertos advirtieron que el Fuji podría estar en riesgo de otra erupción después del terremoto de magnitud 9 que sacudió Japón en 2011. Los científicos pensaban que el terremoto había aumentado la presión debajo del Fuji. La erupción de 1707 lanzó tanta ceniza y escombros al aire que toda esa masa incluso llegó a Tokio.
Si el Fuji volviera a entrar en erupción, afectaría a más de 25 millones de personas en las áreas circundantes. La erupción del monte Santa Elena, ocurrida en el estado de Washington en 1980, fue uno de los fenómenos volcánicos más destructivos en la historia de los Estados Unidos. 57 personas, así como miles de animales, perdieron la vida durante ese desastre natural. La erupción también destruyó más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Los expertos creen que la historia de grandes erupciones del monte Santa Elena significa que es inevitable que ocurran futuras catástrofes. La próxima erupción podría enviar grandes cantidades de ceniza por todo el noroeste del Pacífico. No es de extrañar que el volcán esté bajo estrecha vigilancia. Uno de los volcanes más activos de Indonesia, el monte Merapi, ha estado en erupción durante siglos. La NASA afirma que el mayor riesgo de este volcán son los flujos piroclásticos que pueden extenderse sobre vastas áreas y perjudicar a muchas personas. La última vez el Merapi entró en erupción en enero de 2024 y lanzó columnas de humo al aire. Hoy en día, más de 24 millones de personas viven en la zona que rodea este volcán. Imagina estar en el medio de Europa hace 40.000 años. El paisaje es áspero, frío e implacable. La comida rápida es escasa y rayos. No hay internet. De repente desde el bosque aparece una figura corpulenta, fuerte y con un rostro que es bastante inusual. Este humano se parece a nosotros, pero hay algo diferente en él. Su frente es prominente, su nariz es ancha y su cuerpo parece estar hecho para desafiar a la propia naturaleza. ¡Felicidades! Acabas de encontrarte con un neandertal. Podrías haber pensado que los neandertales eran básicamente humanos antiguos, pero eso no es cierto. Venimos del mismo género llamado Homo. Para nosotros, todos los humanos modernos pertenecemos a una misma especie llamada Homo sapiens. Sin embargo, antes solía haber muchas especies humanas y el Homo neanderthalensis era solo una de ellas, y en realidad eran un poco más geniales que nosotros. Entonces, ¿qué les sucedió? Los neandertales vivieron durante mucho tiempo, aproximadamente 360.000 años en Europa y partes de Asia. Hace 40.000 años, el lugar que ahora llamamos el sur de Italia estaba en la cima de un desastre futuro, un enorme supervolcán, los Campos Flegreos. Este gigante es inmenso, de aproximadamente 14 kilómetros de ancho. Eso equivale a unos 10 a 20 minutos en coche para cruzarlo, pero no había autos en aquel entonces, ¿recuerdas? En ese momento estuvo tranquilo por un tiempo, pero un día, de repente, ocurrió lo que se convirtió en una de las erupciones volcánicas más grandes que Europa ha visto en 200.000 años. Esta catástrofe fue tan impactante que cenizas, gases y escombros alteraron el clima en todo el continente. Lo que siguió suele llamarse un invierno volcánico. Las temperaturas promedio bajaron, el cielo se oscureció y la vida se volvió aún más dura de lo que ya era. La erupción conocida como la Ignimbrita Campaniense hizo que Europa se enfriara hasta menos 13 grados Celsius. ¿No suena a mucho? Bueno, una caída incluso de 1 grado haría que los inviernos fueran más severos, provocando intensas nevadas, lluvias e inundaciones. Los cultivos tendrían dificultades para crecer, lo que llevaría a la escasez de alimentos. El clima también se volvería impredecible, con tormentas y sequías, algo así como ahora, excepto que multiplicado por 7. Eventos como estos causan un caos enorme en los tiempos modernos, así que puedes imaginar lo que les hicieron a los neandertales. Pero en realidad una simple erupción volcánica no debería acabar con toda una especie, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que los neandertales ya estaban colgando de un hilo en ese entonces, y todo por nuestra culpa. Estuvieron en una situación difícil durante un tiempo. Vivían en lugares que ahora forman parte de Europa, Asia Occidental y el Medio Oriente. Los humanos modernos, nosotros, los Homo sapiens, llegaron a Europa y les estaban dando una seria competencia por la comida y el refugio. Los Homo sapiens eran tipo astutos, mejores para encontrar comida, fácilmente adaptables a diferentes entornos y podían utilizar herramientas más avanzadas. Estábamos desplazando a los neandertales tratando de acceder a los mismos recursos.
Literalmente hicimos de su extinción un proceso lento y muy desagradable. Así que aunque el volcán definitivamente empeoró las cosas, no fue su único problema, y estos amigos no desaparecieron por completo después de la erupción. Algunos de ellos sobrevivieron en lugares aislados como Gibraltar durante 12.000 años más. Eso se debe a que es probable que la mayor parte del enfriamiento severo ocurriera más al este, lejos de donde los neandertales intentaban sobrevivir, por lo que esto no afectó sus hogares tan gravemente como pensábamos. De hecho, la erupción pudo haberles ayudado, al menos por un tiempo. Algunos científicos dicen que la caída de ceniza volcánica podría haber ralentizado la expansión de los humanos modernos en el territorio de los neandertales y haber dado a esos pobres un poco más de tiempo para sobrevivir. Así que la erupción de los campos flégreos fue un evento desafortunado, pero solo retrasó lo inevitable. Campos flégreos es un comodín. También se le conoce como los campos de fuego. El aire allí mismo estaba cargado de leyendas. Los griegos y romanos creían que este volcán era la puerta al inframundo. Incluso un poeta romano antiguo, Virgilio, ¡Hola, Virgilio!, mencionó esto en su famosa historia, la Eneida. En ella, el héroe Eneas debe descender al inframundo, y este lugar es exactamente donde comienza. En su momento, este paisaje estaba lleno de villas romanas, balnearios y estanques de peces. La élite vivía la vida al máximo allí. Lo que no sabían, sin embargo, es que estaban parados sobre un terreno traicionero que podía volverse loco en cualquier momento. Campos Flégreos no es un volcán típico. Imaginarías un solo pico imponente, pero el paisaje luce engañosamente tranquilo, con pequeñas elevaciones esparcidas por aquí y allá. Sin embargo, si volara sobre él, la vista sería impactante. Una gigantesca cuenca circular salpicada de conos y cráteres volcánicos como cicatrices del violento pasado de la Tierra. El peligro aquí radica en su sutileza. El suelo bajo tus pies está en constante movimiento, incluso cuando no lo notas. De vez en cuando la Tierra se eleva solo para hundirse nuevamente, a veces varios metros, a medida que el magma o el gas se desplaza bajo la superficie. Es increíblemente espeluznante. El riesgo es casi invisible. Los campos flégreos son una masiva depresión formada por dos colosales erupciones volcánicas. Una de ellas fue la que acabó con los neandertales y la otra ocurrió hace 15.000 años. No obstante, la erupción más famosa se produjo en el siglo XVI y fue aterradora. El año era 1538. Durante años, la gente de Pozzuoli había notado algo inquietante. La tierra que una vez estuvo bajo las olas estaba subiendo lentamente. Lo que antes era el mar se había convertido en nuevo terreno. Los retumbos de lo profundo de la tierra eran aterradores, pero se habían convertido en una parte normal de la vida. Los terremotos comenzaron a principios de los años 1530 y eran pequeños en un inicio, pero en solo 8 años se convirtieron en la norma. Hasta que un día, el 28 de septiembre, horribles temblores sacudieron el suelo. Al anochecer del día siguiente, mientras el sol se escondía bajo el horizonte, una enorme grieta se abrió en la tierra cerca de la antigua ciudad romana de Tripérgole. De esta grieta brotaron fuego, humo y una lluvia de ceniza volcánica a kilómetros de distancia. Era espesa y fangosa, probablemente mezclada con el agua subterránea. El suelo tembló al alzarse al aire rocas de piedra pómez calientes, y entonces una nueva montaña comenzó a elevarse desde la tierra. Este fue el nacimiento de lo que ahora llamamos el Monte Nuovo. Con el tiempo las cosas parecían calmarse, como si la tierra estuviera recuperando el aliento. Durante días todo se sintió tranquilo. Los lugareños se relajaron un poco, comenzaron a acercarse al nuevo y misterioso volcán, un cráter que parecía tener algo hirviendo dentro. La gente lo visitaba como si fuera una nueva atracción.
Pero luego, solo días después, el desastre golpeó de nuevo. De noche, sin previo aviso, la nueva montaña se descontroló. Una explosión desde el flanco sur lanzó escoria, fragmentos de roca volcánica dentada al aire. Esta fue fatal para 24 personas. Los escombros encontrados posteriormente fueron enormes y toscos. Durante siglos después, los únicos signos de vida del Monte Nuovo fueron pequeñas fumarolas, chorros de gas que se filtraban desde la tierra, pero luego incluso esos se desvanecieron. El suelo de repente comienza a temblar. Nubes de gas empiezan a formarse en el cielo y lo oscurecen en pleno día. Porciones del terreno comienzan a hincharse, levantarse e incluso colapsar. Estos son los signos inconfundibles de un volcán que está a punto de hacer erupción. Y esto es lo que podría ocurrir finalmente otra vez con el Monte Spur. Está a solo unos 120 kilómetros de Angkor, una de las ciudades más concurridas de Alaska. Más de la mitad de la población del estado más al norte de Estados Unidos vive allí. Además, una gran cantidad de carga aérea pasa por su aeropuerto internacional a diario, así que cada vez que un volcán tan cerca de un centro tan vital comienza a mostrar actividad, la gente empieza a prestar atención. Solo para que lo sepas, aproximadamente 350 millones de personas en el mundo viven dentro del rango de peligro de un volcán activo. Eso significa que alrededor de 1 de cada 20 personas vive en una zona en riesgo de actividad volcánica. Probablemente los habitantes de Alaska desearían que el reavivamiento del Monte Spur fuera ficción, pero en realidad es cierto. El Observatorio de Volcanes de Alaska detectó varias señales de "estoy a punto de hacer erupción" por parte del Monte Spur. Tanto así que elevaron el nivel de alerta a amarillo, lo que significa inquietud por encima de los niveles normales de fondo. Spur hizo erupción 2 veces en los años 90 y fue bastante intenso. Si calificáramos las erupciones volcánicas en una escala del 1 al 10, estas erupciones estarían en unos 6 o 7. No fueron tan terribles, pero aún así causaron daños de entre 10 y 17 millones. Sin embargo, estas cifras no son nada comparadas con la erupción del Redoubt en Alaska de 1988, otro volcán que entró en erupción y causó una asombrosa suma de daños de 345 millones. Principalmente porque sus cenizas afectaron los motores de las aeronaves, como el KLM-747 que perdió potencia después de que todos sus motores se apagaran debido a las cenizas. Si antes de eso la gente no prestaba atención a la geología inestable de Alaska, bueno, seguro empezaron a hacerlo después. Cuando piensas en los peligros de la actividad volcánica, lo primero que podría venir a tu mente es Pompeya, Italia. Por supuesto, ese es el peor escenario, una ciudad siendo engullida por lava. Spur puede parecer inocente en comparación con el Vesubio, pero aún así causó estragos. La última vez que hizo erupción fue en los 90 y lanzó aerosoles volcánicos a más de 18.000 metros en la atmósfera. Pongamos la ciencia en claro aquí. Piensa en los aerosoles volcánicos como partículas líquidas que son liberadas en la atmósfera durante una erupción. Estas generalmente se forman cuando los gases de un volcán, como el dióxido de azufre, se combinan con agua y otras partículas que existen en nuestra atmósfera. Estos aerosoles pueden enfriar la superficie de la Tierra, ya que reflejan la luz solar de vuelta al espacio. Y eso no es lo peor. Pueden permanecer en la atmósfera durante varios años después de una erupción y causar numerosos problemas de salud. La erupción desató avalanchas vertiginosas de gas caliente y ceniza conocidas como flujos piroplásticos, junto con gruesas y lodosas inundaciones llamadas lahares. Y también estaban los enormes bloques de roca volcánica. Estos eran gigantes, algunos de más de 1 metro de largo. Fueron lanzados desde el volcán como balas de cañón naturales y aterrizaron a más de 10 kilómetros de distancia. Todo ese calor volcánico derritió parte de un glaciar cercano, lo que provocó flujos de escombros que represaron el río Chacachatna y crearon un lago completamente nuevo a lo largo del valle. Sin embargo, algo bueno salió de la primera erupción del Spur. La lección principal fue: la supervisión volcánica vale la pena. El monitoreo local pudo reducir los daños económicos causados por la erupción, especialmente por una ciudad con un tráfico aéreo intenso. Spur es considerado inactivo por el momento, pero podría entrar en erupción en cualquier momento. Verás, dependiendo de cuánta actividad están presentando, los volcanes se clasifican como activos, inactivos o extintos. Si está activo, todavía está retumbando y haciendo erupción de manera bastante regular. Inactivo significa que ha tenido actividad reciente, pero está tranquilo por ahora.
¿Y extinto? Eso es cuando ha estado silencioso durante tanto tiempo que pensamos que ha terminado para siempre. Uno de los volcanes activos más peligrosos de Estados Unidos es el Monte Santa Elena. Este volcán es, de hecho, responsable de la erupción más poderosa en la historia de Estados Unidos. Su última explosión fue tan intensa que desprendió aproximadamente 396 metros de su cumbre. Básicamente, la cima de la montaña desapareció. Y si pensabas que la nube de ceniza del Monte Spur era impresionante, Santa Elena gana la competencia, ya que lanzó sus cenizas a 24 kilómetros en el cielo. El este de Washington se sumió en la oscuridad total. Pero no fue solo eso. En cuestión de 3 minutos, la erupción lanzó 3.700 millones de yardas cúbicas de roca y polvo ardiente, suficientes para llenar 1 millón de piscinas olímpicas, a lo largo de casi 600 kilómetros cuadrados de bosque frondoso. En realidad, los terrenos que presagiaron la erupción comenzaron semanas antes del 18 de mayo de 1980. Un terremoto de magnitud 5.0 se desató, lo que provocó un deslizamiento de tierra en un lado del volcán. Al final de la fecha oficial de la erupción, 57 personas habían perdido la vida. Casi 7.000 animales de caza mayor como ciervos y alces fueron aniquilados y millones de aves yacían esparcidas sobre la tierra quemada. Los investigadores no creen que el Monte Santa Elena vuelva a estallar con esa misma magnitud en el futuro cercano, pero lo están vigilando porque este volcán aún no ha terminado con lo suyo. Por cierto, la palabra volcán proviene del nombre romano Vulcano, que era la deidad romana del fuego, y a menudo ocurren en el punto de encuentro de las placas tectónicas, que son las piezas de la superficie terrestre que encajan como un rompecabezas. El llamado Anillo de Fuego, ubicado en el Océano Pacífico, es la zona de peligro del mundo en cuanto a volcanes. Contiene entre 750 y 915 volcanes activos. El volcán más grande ubicado en el Anillo de Fuego, y también el volcán activo más grande del mundo, es el Mauna Loa. Tiene más de 4.000 metros de altura y se encuentra en Hawái. Los investigadores dicen que ha estado en erupción durante al menos 700.000 años. La más reciente comenzó el 27 de noviembre de 2022 y duró hasta el 13 de diciembre. Estuvo tranquilo desde los años 80 hasta que decidió despertar de nuevo. Gracias a la constante vigilancia del Observatorio de Volcanes de Hawái, no causó víctimas en su última erupción. Los científicos han estado invirtiendo mucho en el monitoreo volcánico, no solo para reducir los peligros económicos, sino también para salvar vidas. El intento más reciente ha sido perforar dentro de los volcanes. Recientemente, un grupo de científicos viajó hasta Islandia, uno de los puntos volcánicos más activos del mundo. Solo allí hay alrededor de 33 volcanes activos, pero el que más les interesa es el Krafla. El Krafla ha entrado en erupción aproximadamente 30 veces en los últimos 1000 años, y la más reciente fue a mediados de la década de los 80. El proyecto, denominado Krafla Magma Testbed o KMT, espera avanzar en la comprensión de cómo se comporta el magma bajo tierra. La principal ventaja de esta investigación de perforación es predecir el riesgo de erupciones, pero también puede ayudar a impulsar la energía geotérmica. Quiero decir, ¿te imaginas tener electricidad generada por la fuente ilimitada del poder volcánico? El equipo de KMT comenzará a perforar agujeros profundamente en el suelo del volcán en 2027. Tienen como objetivo alcanzar más de 1,6 kilómetros de profundidad. Después de todo, es diferente monitorizar la actividad de la lava cuando está en la superficie que cuando todavía está bajo tierra. Esto les permitirá a los investigadores escuchar el pulso de la Tierra, según ellos. Dicen que esta investigación es tan revolucionaria como la primera vez que el hombre llegó a la Luna. Y hablando de eso, me sorprendió descubrir que los volcanes existen en todo el sistema solar. Sí, otros planetas y lunas también tienen volcanes. El más grande de nuestro sistema solar es el Monte Olimpo, en Marte. Es un volcán en escudo muy parecido a los que conforman las islas Hawái. Tiene casi 600 kilómetros de ancho. Si lo transportáramos de vuelta a la Tierra, casi ocuparía toda Polonia. ¡Uy! Frankenstein. Un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo.
Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816. También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas.
Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas. Hay un antiguo volcán en Bolivia llamado Uturuncu. No ha entrado en erupción en unos 250,000 años. Así que podrías pensar que ese es el final de su historia, pero recientemente ha comenzado a actuar de manera un poco extraña. En este momento se asemeja a un zombie que está despertando de una larga siesta. ¿Se acerca ese tipo de apocalipsis?
Uturuncu es una enorme montaña de los Andes que alcanza casi 6.100 metros de altura. Se denomina estratovolcán, lo que significa que es grande, empinado y en forma de cono. Este tipo de volcanes se forman a partir de capas de lava, ceniza y rocas. Pueden tener erupciones tremendas, poderosas y explosivas porque su lava es espesa y atrapa gases dentro. Piensa en ello como una soda agitándose y lista para explotar. Famosos como el monte Vesubio son iguales al Uturuncu. ¿Recuerdas el trágico destino de Pompeya completamente destruida durante la erupción del monte Vesubio? ¿Tendrá Bolivia un destino similar? Aunque el Uturuncu ha estado quieto durante mucho tiempo, los científicos notaron que ha estado liberando gas, retumbando con pequeños terremotos e incluso haciendo que el suelo a su alrededor se abombe como si se estuviera estirando. Así que la gente se empezó a preguntar si se estaba preparando para erupcionar de nuevo. Los científicos decidieron examinar más de cerca esta situación y descubrieron que el movimiento de líquido y gas bajo el volcán está causando toda esta actividad. Esto no significa que el volcán vaya a erupcionar sí o sí, pero ayuda a explicar por qué todavía parece vivo. Entremos en detalles. Desde la década de 1990, los científicos han estado utilizando satélites y GPS para vigilar el terreno alrededor del volcán Uturuncu. En un momento dado se dieron cuenta de algo extraño. El suelo se estaba elevando en el centro y hundiéndose en los bordes, como un sombrero. La parte del medio ha estado subiendo lentamente durante al menos 50 años, 1 centímetro al año. No parece mucho, pero espera. Esta forma extraña, junto con muchos pequeños terremotos y gases como el dióxido de carbono que emanan del volcán, hizo que los científicos pensaran que podría haber una gran masa de magma creciendo debajo de la montaña. Si eso fuera cierto, solo podría significar una cosa aterradora: el volcán podría estar preparándose para entrar en erupción. El Uturuncu se asienta sobre un enorme depósito subterráneo de magma llamado Cuerpo Magmático Altiplano Puna. Este depósito es muy grande y profundo y se extiende bajo parte de Bolivia, Chile y Argentina. Los científicos suponían que el magma podría estar ascendiendo y acumulándose cerca de la superficie, lo que podría provocar una erupción. Pero ahora, después de estudiar más de 1.700 terremotos y examinar las rocas alrededor del volcán, los científicos tienen una nueva idea. Al parecer no es magma ascendiendo, en cambio son fluidos calientes y gases que están viajando desde abajo a través de un camino estrecho con forma de chimenea. Estos gases, como el vapor y el CO2, pueden quedar atrapados bajo la cima del volcán, mientras que el agua salada, la salmuera, se extiende lateralmente en pequeñas grietas de las rocas. Este movimiento de gas y agua puede hacer que el suelo suba y baje y causar pequeños temblores sin que el magma se acerque a la superficie. La buena noticia es que es probable que el Uturuncu no esté a punto de entrar en erupción. Si ocurriera, causaría graves daños a las comunidades cercanas e incluso representaría una amenaza para la vida humana. Las corrientes de lava podrían alcanzar pueblos a decenas de kilómetros del volcán y la ceniza volcánica se extendería por Bolivia, Argentina y Chile. Afortunadamente, aunque el volcán sigue activo y retumbando, no es tan peligroso como los científicos pensaban. Este descubrimiento podría ayudar a determinar si otros volcanes alrededor del mundo están preparándose para entrar en erupción. Bien, vayamos a Alaska, donde según los investigadores, el monte Spur podría entrar en erupción pronto. Está liberando cantidades inusuales de gases volcánicos desde la cima y una abertura lateral, la misma que erupcionó por última vez en 1992. Si vuelve a entrar en erupción, podría causar problemas para los aviones que vuelan cerca y haría que caiga ceniza del cielo. La buena noticia es que nadie vive cerca de allí, así que por ahora las personas están a salvo. Pero aunque el monte Spur no es extremadamente peligroso, existen otros volcanes en el mundo que podrían ser realmente destructivos. Uno de ellos es el Campi Flegrei, un gigantesco sistema volcánico cerca de la ciudad de Nápoles. En lugar de una gran montaña, tiene 24 cráteres distribuidos por la zona. La última erupción fue en 1538, pero su mayor explosión ocurrió hace unos 40.000 años. Esa explosión cubrió toda la región del Mediterráneo con cenizas y provocó una disminución de las temperaturas de hasta 9 grados en Europa del Este, lo que llevó a un gélido invierno volcánico.
Si Campi Flegrei entrara en erupción hoy, podría ser muy peligroso. Podría cubrir Nápoles y lugares cercanos de ceniza, causar terremotos y deslizamiento de tierra y generar contaminación del aire y lluvia ácida. Los científicos lo están vigilando, especialmente después de que un terremoto de magnitud 4.4 sacudiera la zona en marzo de 2025. Pero la buena noticia es que no hay señales de que el magma está subiendo a la superficie en este momento, lo que significa que no se espera una erupción pronto. Aún así, dado que Italia tiene mucha actividad volcánica, los expertos siguen observándolo atentamente. El monte Vesubio también está en Italia y es uno de los volcanes más famosos del mundo. Es conocido por su enorme erupción del año 79 después de Cristo, que sepultó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. La última vez que el volcán entró en erupción fue en 1944. Hoy en día, el Vesubio es aún más peligroso porque más de 3 millones de personas viven cerca de él. Alrededor de 700.000 personas viven ilegalmente en sus laderas, lo que las pone en mayor riesgo. Si el volcán entra en erupción de nuevo, podría lanzar rocas y ceniza al aire a casi 160 km por hora y causar una gran destrucción, posiblemente incluso arrasando Nápoles, y aún así los científicos creen que una gran erupción del Vesubio no ocurrirá durante unos cuantos cientos de años más. Pero dado que todavía es un volcán activo, los investigadores continúan monitoreándolo. Cumbre Vieja es un volcán de la isla de La Palma que forma parte de las Islas Canarias. Su última erupción fue en 2021. Durante esa erupción, la lava brotó del volcán y fluyó hasta llegar al mar. Destruyó más de 3.000 hogares, pero afortunadamente miles de personas fueron evacuadas a tiempo, por lo que no fue tan grave como podría haber sido. En el pasado, los científicos estaban preocupados de que una gran erupción pudiera hacer que todo el lado occidental del volcán se desprendiera y se estrellara en el océano. Esto podría crear un mega tsunami enviando olas gigantescas de decenas de metros de altura a través del océano Atlántico. Sin embargo, estudios más recientes han mostrado que es muy poco probable que esto ocurra. El Monte Santa Elena es un volcán del estado de Washington en los Estados Unidos. En mayo de 1980 tuvo una erupción inmensa que acabó con la vida de 57 personas. Esa erupción también provocó el mayor deslizamiento de tierra que se ha registrado. Magma caliente y presurizado explotó desde el volcán con ceniza lanzada 24 kilómetros al cielo. Esta ceniza cubrió una vasta área y destruyeron unos 600 kilómetros cuadrados de tierra. El Monte Santa Elena sigue activo y se espera que haga erupción otra vez algún día, posiblemente incluso en nuestra época, pero los expertos dicen que es poco probable que tenga otra enorme explosión lateral como la de 1980, gracias a un cráter profundo que ahora se ha formado en la cima. Esto cambiará la forma en que el volcán podría hacer erupción. El Popocatépetl es un volcán activo de México. Ha estado en erupción intermitente desde principios de los 2000. Está muy cerca de mucha gente, a solo 64 kilómetros del área metropolitana de la Ciudad de México, que alberga a unas 22 millones de personas, y a 48 kilómetros de Puebla, donde viven unos 6 millones de habitantes. Si el Popocatépetl tuviera una gran erupción, podría cubrir la Ciudad de México con una gruesa capa de ceniza de hasta 20 centímetros de espesor. Esa ceniza podría obstruir los desagües, contaminar el agua e incluso interrumpir el suministro eléctrico. Aún peor, lava que se mueve rápidamente y flujos supercalientes llamados flujos piroclásticos podrían descender por la montaña y destruir los pueblos cercanos. El volcán estuvo tranquilo durante 50 años, pero ahora retumba y tiembla con bastante frecuencia. Ha habido más de una docena de pequeñas erupciones, incluyendo algunas de febrero de 2024. Algunos lugares cercanos se cubrieron de ceniza, pero los científicos dicen que esto no es demasiado sorprendente, aunque lo siguen vigilando de cerca. Prepárate porque uno de los volcanes más activos del Océano Pacífico podría estallar en cualquier momento. Los científicos que monitorean el monte submarino axial, una gigantesca fábrica de lava submarina cerca de la costa de Oregón, dicen que podría entrar en erupción en cualquier momento entre hoy y principios de 2026 como máximo. Sí, está bajo el agua, pero no te dejes engañar por la cobertura del océano. Esta bestia es casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Este volcán se está inflando como un soufflé en un restaurante con estrella Michelin y los científicos están tan emocionados que lo transmitirán en vivo. En serio. Este volcán explotará en cualquier momento porque, bueno, se está inflando rápidamente.
Durante los últimos meses, los investigadores han notado que el fondo del mar está elevándose. Es como si el axial estuviera haciendo su mejor imitación de un colchón de agua lleno de rocas fundidas. Los científicos llaman a esto inflación, que suena como algo de lo que te quejarías después de la cena de Navidad. Pero en términos de volcanes, significa que el magma se está acumulando bajo tierra, haciendo que el fondo marino se abombe como un soufflé que está a punto de colapsar. Ahora bien, una erupción volcánica submarina podría no sonar tan rara. Después de todo, la mayoría de la actividad volcánica de la Tierra ocurre bajo el mar. Aunque no lo creas, hay más de 1 millón de volcanes submarinos que arrojan lava silenciosamente bajo las olas mientras miras este video. El fondo oceánico es el mayor punto caliente volcánico de la Tierra. Lo que hace el monte submarino axial tan emocionante es que está bajo una intensa vigilancia científica, a diferencia de cualquier otro volcán submarino. Es como la estrella de un reality show volcánico, con una red de instrumentos en el fondo del océano que proporciona a los investigadores actualizaciones en tiempo real sobre los movimientos de magma, los temblores sísmicos y la deformación de la corteza terrestre. De hecho, el monte axial alberga el primer observatorio de volcanes submarinos del mundo. Desde la década de 1900, los científicos han estado vigilando constantemente cuando instalaron sensores que ahora transmiten datos en vivo directamente desde el lecho marino. Este tipo de monitoreo no se ve en ningún otro lugar y ha convertido al axial en una celebridad geológica cuyo comportamiento podemos seguir con una precisión notable. Además, el axial es muy predecible, erupciona cada década y, como era de esperar, se está preparando para otro espectáculo. A mediados de 2024 se había inflado casi al mismo nivel que antes de su última erupción, lo que significa que la cuenta regresiva ha comenzado. Los científicos están tan seguros de su programación que han instalado un calendario volcánico, esperando el día en que el axial decida hacer erupción. Pero espera, el axial no es un volcán submarino cualquiera, tiene estilo, personalidad y una identidad geológica propia. La mayoría de los montes submarinos suelen parecer conos o cúpulas aplanadas. El axial se ríe de la tradición con su caldera rectangular, poco convencional, un cráter de 3 por 8 kilómetros que parece haber sido diseñado por un geólogo con una regla y un resentimiento contra las curvas. La mayoría de los volcanes optan por la clásica forma circular, pero el axial fue completamente vanguardista. Esta caldera también está salpicada de fisuras, respiraderos, canales de lava y misteriosas estructuras en forma de domo que se elevan a cientos metros de altura. Es como si el volcán llevara una corona geométrica extravagante en lugar del habitual sombrero redondeado. Además, la ubicación del axial es como un excelente sector inmobiliario para fuegos artificiales geológicos. Se encuentra justo donde colisionan dos fuerzas principales. Primero está en la dorsal de Juan de Fuca, una cadena montañosa submarina formada donde dos placas tectónicas se separan lentamente, como un cierre que se deshace. Segundo, está situada sobre el punto caliente Cobb, un penacho de manto profundo que actúa como la astuta máquina de expreso de magma de la Tierra, que bombea roca fundida desde lo profundo del planeta alimentando toda una cadena de montes submarinos. Para decirlo claramente, es como si las placas tectónicas fueran bailarines renuentes que se deslizan uno del otro, mientras el punto caliente de Cobb actúa como el DJ, subiendo la temperatura y manteniendo la fiesta de magma en marcha. Esta influencia dual crea un complejo sistema de tuberías dentro del volcán con cámaras de magma que se llenan, drenan y desplazan de maneras que los científicos aún están tratando de descifrar. La competencia entre las placas que se expanden y el magma que asciende es lo que le da al axial su huella geológica única. También es la razón por la que este volcán continúa sorprendiéndonos. Bien, mencionamos que la cima del axial no es solo un cráter. La verdad es que dentro la acción se vuelve más extraña e impresionante. El axial alberga respiraderos hidrotermales conocidos como chimeneas negras, que expulsan agua a temperaturas superiores a los 370 grados. Esto no es una bañera de hidromasaje submarina común. Estos respiraderos crean uno de los entornos más extremos de la Tierra, donde extrañas criaturas prosperan en total oscuridad y con un calor abrasador. Gusanos tubulares gigantes, cangrejos, colonias de bacterias e incluso pulpos sobreviven gracias a las plumas ricas en minerales que brotan de estos respiraderos, que forman ecosistemas completamente independientes de la luz solar y la fotosíntesis. Es como un mundo alienígena bajo las olas que prospera con el aliento ardiente del volcán.
Estas comunidades de ventilación son cruciales para la ciencia, no solo porque son extrañas, sino porque pueden parecerse a los ecosistemas más antiguos de la Tierra. Algunos investigadores creen que la vida en nuestro planeta pudo haber surgido en ambientes hidrotermales similares en el fondo del mar hace miles de millones de años. Estudiarlos también podría ayudarnos a buscar vida en lunas heladas, como Europa y Encelado, donde podrían existir respiraderos similares bajo su superficie congelada. Cuando el axial entra en erupción es como un botón de reinicio natural para estas comunidades. La lava arrasa con todo, pero en cuestión de meses la vida regresa con fuerza, prueba de que incluso en los entornos más hostiles, el sector inmobiliario siempre está en demanda. Para aquellos preocupados por tsunamis o desastres costeros, tranquilidad. Las erupciones del axial son el equivalente submarino de una olla de cocción lenta. La inmensa presión del agua mantiene las cosas relajadas, bueno, ardientes pero no explosivas. Por lo peor que ocurre es que algo de lava adorna el fondo del mar y algunos cangrejos tienen que encontrar nuevas ventilas en las que sentarse. Esto significa que no hay nubes gigantes de ceniza ni explosiones que podrían alcanzar la superficie. En cambio, la lava se escapa y se esparce por el lecho marino, a veces recorriendo kilómetros. Pero para los científicos esta erupción es un boleto de oro. Entender los patrones del axial podría ayudar a predecir erupciones en otros lugares, incluso en tierra firme. Además, sus extraños ecosistemas ofrecen pistas sobre cómo podría sobrevivir la vida en otros planetas. No está mal para un volcán que principalmente está ahí sentado con su forma rectangular. No obstante, la actividad del volcán se puede escuchar en forma de miles de pequeños terremotos cada día. ¡Miles! Como si el propio volcán estuviera gimiendo y crujiendo, preparándose para abrirse. De nuevo, no sentiremos nada, pero al menos ayudará a los científicos a rastrear los movimientos del magma y el ciclo eruptivo del volcán. Una de las partes más emocionantes de esta historia es que los científicos se están preparando para transmitir en vivo la próxima erupción del axial por primera vez. Imagina observar en directo un volcán submarino en acción, cubriendo el fondo del océano con lava fresca. Es como tener una vista de primera fila de un espectáculo de fuegos artificiales natural, a miles de metros bajo las olas. La transmisión en vivo será cortesía de la iniciativa de observatorios oceánicos que mantiene una serie de cables de fibra óptica que conectan directamente los instrumentos del axial a la costa. Este es el Wi-Fi del fondo marino y está a punto de transmitir roca fundida en alta definición. Y hay algo inesperado. Los científicos han notado un patrón curioso en las erupciones del axial. Las tres erupciones más recientes, en 1998, 2011 y 2015, ocurrieron entre enero y abril, los meses en que la Tierra comienza a alejarse del Sol. ¿Por qué? Podría tener algo que ver con la atracción gravitacional de la Luna. La órbita de la Luna hace que las mareas oceánicas suban y bajen, lo que cambia la presión en el lecho marino y podría ayudar a empujar la cámara de magma hasta su punto de ruptura. Supongo que la Luna no es solo una luz romántica en el cielo nocturno, podría ser la gran susurradora volcánica. Una cosa es segura, cuando el axial se despierte, será la erupción submarina mejor documentada de la historia, así que mantén los ojos bien abiertos. Este es un espectáculo natural que no querrás perderte, y quién sabe, si tenemos suerte.